Si hay estas cuatro cualidades en un cristiano, en un creyente bajo este cielo, en el cuerpo de Cristo, está preparado por Dios, escuche, está preparado por Dios para hacer misión. Y vamos a la Biblia, en Mateo, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 16 al versículo 20. Acuérdese el tema, creo que está ahí en la pantalla, cómo ser un misionero. Ese es el tema que vamos a hablar. Lo encontraron, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20 de la Gran Comisión. Amén. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Acuérdense que está el mar de Galilea y está el monte de Galilea, cerca de Jerusalén, cerca de Capernaum, se encuentra este monte donde Jesús le ordenó que se quedaran en ese monte. Los 11, por supuesto, porque la Biblia dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y es importante notar que cuando Jesús ordena, hay que obedecer. Amén. Cuando Él habla y Él dice que estemos en un lugar, tenemos que obedecer el mandato del Señor. Si el Señor te dijo que te quedes, tienes que quedarte en un lugar. Verso 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, dice, pero algunos dudaban. Mire qué tremendo. Cuando le vieron, dice que le adoraron, pero dice no todo de ese grupo, sino que algunos dudaban. ¿Y cuántas veces pasa eso en nuestra vida como cristianos, que nosotros dudamos del llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros adoramos en el culto, levantamos nuestras manos, glorificamos, exaltamos el nombre del Señor, pero a la hora de la verdad, como estamos en este cuerpo humano, dudamos? Sí, a los discípulos, y los discípulos no eran los super discípulos, eran personas como nosotros, personas comunes. Pero sin embargo, dice la Biblia, cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dios quiera que en esta noche usted no dude que Jesucristo está en medio nuestro. Ojalá que en esta noche usted no dude que Jesucristo está con nosotros y vive en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Necesito 2 o 3 nomás que quieran conmigo y se va a hacer realidad tu vida. Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, mire, Jesús se acercó diciendo, toda potestad o autoridad me he dado en los cielos y en la tierra. Él es el que tiene la autoridad. Jesucristo delega la autoridad, pero no comparte la autoridad, sino que delega la autoridad. Por eso que la iglesia tiene poder en nombre de Jesús, porque fue delegado por Jesucristo. Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y también en la tierra. Iglesia, quiero decir una verdad bíblica. Bajo este cielo, la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Ahí está la iglesia. Tiene la autoridad delegada por Jesucristo para hacer lo que Él nos ordenó bajo este cielo. No hay excusa. Dios no te pregunta si sabes hablar bien, si tienes algún título académico bajo este cielo, que todas esas cosas está bien, pero Dios no te pregunta eso. Porque Dios lo que quiere es corazones dispuestos a obedecer el mandato de Dios. Y en el versículo 19 está esta comisión. Por tanto, dice, mire, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra id es una orden. No hay escapatoria, no hay duda. El mandato es ir y hacer discípulos, no solamente predicar, sino hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego hay un amén, así sea. Lo más precioso termina en el amén. Lo más lindo de este mandato, de este capítulo 28, la gran comisión, que termina en amén, así sea. Esto continúa.
Y Jesús dijo, y estaré con vosotros, dice, no por algún tiempo, sino todos los días, dice el versículo, estaré con vosotros todos los días. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Si Jesús me promete a mí estar todos los días bajo este cielo, si yo hago caso omiso a lo que el Señor me dice de ir y predicar la palabra, entonces Él me promete estar conmigo. ¿Por qué debo temer? Y a su nombre. Cuando escuchamos la palabra misionero, muchas veces pensamos algunos que viaja a otro país o cruza los océanos, ¿no? Se nos viene a la mente esto, o algunos que viven a una selva. Pero la verdad es que el llamado misionero no es solo para algunos, es para todos, es lo que decía el evangelista. Porque tenemos el concepto nosotros que, bueno, escuchamos la palabra misionero y bueno, es prepararle la maleta, es preparar el traje y bueno, y tengo que ir a tal país, a tal nación, y bueno, tengo que cruzar el océano, tengo que vivir en la selva. Pero la verdad no es esa. El misionero no solo cruza océano y vive en tal lugar, sino que el misionero es un llamado, la misión es un llamado para todos. ¿Cuántos lo creen? Sí, no son para algunos, el mandato es para todos. Si usted lee bien el capítulo que yo doy de la Gran Comisión, Jesús después de la resurrección, porque él habla de la Gran Comisión en el capítulo 28, habla de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Claro que sí, Él vive y Él está con nosotros, Él vive con nosotros. Jesús no es una fantasía. Jesús no es algo que quedó en la historia, no. Jesús es tan real como el aire que puedo respirar. Jesús es tan real como que usted me está mirando a mí en esta noche, está mirando a su hermano o su hermana que está allí al lado. Jesucristo es una persona que vive con nosotros y está con nosotros y está tan interesado a que tú salgas de tu letargo espiritual y de tu duda espiritual que tiene dentro de tu vida y que reconozca que Él te ha dicho, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. Andá y hacé discípulos, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y a su nombre, Jesús no dijo vayan algunos. No dice el versículo vayan algunos, dijo y es un mandato para cada creyente. Sí, es un mandato para cada creyente. Un misionero no es solo el que cambia de nación, sino el que decide vivir con una misión. Quiero repetir eso. Ser misionero no es el que cambia de nación, sino el que decide vivir con una misión. Cuando tú vives bajo este cielo sabiendo lo que Jesucristo ordenó a cada cristiano, tú no quieres cambiar de nación, tú quieres vivir en una misión. 24/7, 365 días al año, tú vives con una misión. Tú eres un pescador de hombres. Tú eres un pescador bajo este cielo porque la pasión de Cristo está en tu vida, el Espíritu de Dios. Te hace indicar que tienes que hablar de Jesús. No tienes excusa, no tienes escapatoria, tienes que hablar de Jesucristo. Llevar el mensaje de salvación donde estás. Sí, decía una realidad el evangelista en esta noche. Quizás no vas a ir a nación, a países, claro que no, pero en el lugar que tú estás puedes hablar de Jesucristo. Eso es hacer misión. En el lugar donde tú estás, hablar del Señor. Hablar de este mensaje de salvación, donde creemos por fe que bajo este cielo, escuche, es lo que voy a soltar profundo. Muchos dicen, Posada o lugares están todos evangelizados. Sí, puede estar evangelizado, se pudo haber soltado la palabra. Pero acuérdese que habló el apóstol Pablo en su carta en 2 Corintios 4:4, ¿se acuerdan? Dice, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de las personas incrédulas, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces usted va y si predica en un lugar donde usted está, y usted tiene la misión, no tiene el deseo solamente de ir a naciones. Ahora si Dios le manda, amén por eso. Pero si usted comienza la misión, usted comienza aquí en Jerusalén, en el lugar de trabajo, en el lugar donde usted está, allí comienza la misión, porque la misión ya está en usted. No está pensando en viajar, está pensando en evangelizar, de llevar el mensaje. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Llevar esa salvación a personas que necesitan de oír de Jesús.
Y hay mucha necesidad. Y Pablo dijo algo que luego él dice en 2 Corintios 4:4 que le dice, pero también Pablo dice en Corintios que uno es el que siembra y el otro es el que riega. Pero el crecimiento que lo da el creyente, no lo da Dios a su debido tiempo. Tú puedes ser el que sembró o el que regó, pero tarde o temprano esa semilla de la palabra de Dios injertada en el corazón y que cayó en buena tierra, tú llegas ahí con el mensaje como misionero en el lugar donde tú estás y te eres de un misionero ganando alma en el puesto de trabajo. Luego Dios te va escalando. Y a su nombre. El primer punto, misionero entiende su llamado. Es el primer punto. Tú tienes que entender el llamado. ¿Por qué? Porque dice Hechos los Apóstoles 1:8. ¿Se acuerdan? Dice, allí vamos a estar leyendo rápidamente. Hechos 1:8 muy conocido. Puedo decirlo de memoria, pero me gustaría que usted lo lea. Si está en pantalla lo puede leer. ¿Qué dice allí? Y recibiréis ¿qué? Recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ser misionero comienza entendiendo que somos testigos. Sí, pero no testigos de Jehová. No, testigos de Cristo. Necesitas una experiencia personal con el Señor. Debes entender, el primer punto para ser un misionero, debes entender tu llamado. No necesitas un título, necesitas una experiencia con Cristo. Sí, no necesitas un título académico. No, necesitas tener un encuentro personal, experiencia con Cristo. ¿Sabe cuántos millares de personas que están bajo el cielo? Y usted quiero decirle una realidad, a Dios no le impresiona la multitud. No, Dios no mira la multitud, Dios ve la persona. Ve gente de calidad, gente convertida. Porque puede haber miles de multitudes que no está mal, pero perdida. Entonces, lo que hace Dios es cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, sobre mi vida, hay experiencia con Cristo. Entonces tiene que entender que un misionero tiene que entender su llamado, que tiene que tener una experiencia con Cristo. Y hoy lamentablemente se fija, y no es pecado lo que voy a decir, solamente el que habla bien, tiene un título académico, teológico, que no está mal, está todo bien, expresarse bien, que está bien, porque hay que ir en naciones, en países, quizás si tú no eres un doctor, si no eres un abogado o un científico, no puedes entrar en esa zona. Pero Dios prepara, pero necesita Dios bajo este cielo personas, aunque tengan título, necesita esa persona, o aquel cristiano, necesita tener una experiencia con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Los discípulos eran personas comunes, pero entendieron que habían sido llamados para algo más grande que ellos. Sí, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran personas comunes como nosotros, pero cuando el Señor les llamó, ellos entendieron que en la mano de Jesús y siguiendo a Jesús podían hacer cosas más grandes que ellos. ¿Y cómo quedó la historia de Pedro, de Andrés, de Jacobo y de Juan? Pero cuando tú, en tu corazón, no has entendido el llamado, necesitas orar, clamar a Dios, pedirle experiencia a Dios. No pierdas el tiempo bajo este cielo en cosas pasajeras bajo este cielo. No, sácate de la mente porque los tiempos pasan tan rápido. Si quieres hacer misión, si quieres ser un misionero para Jesucristo, necesita que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y te llene del poder de Dios, que tengas experiencia con Dios. ¿Cuántos lo creen? Un misionero sabe que no vive por casualidad, sino que vive con un propósito. Y a su nombre. Sí, un verdadero misionero que arde su corazón por las almas, no por los países, sino por las almas. Él sabe que no fue llamado por casualidad al cuerpo de Cristo, sino con un propósito.
David Livingstone era un británico. Y según la historia cuenta que en su lugar de trabajo él ponía el mapa de África. Y era un cristiano, Livingstone, y siempre miraba ese mapa y oraba por África, allá por 1873, mire cuántos años. Y Livingstone oraba, se clamaba, y un día él ardía por las almas, no oraba por el mapa, por África, él oraba por lo que estaban en África, oraba por las almas, él apuntaba, Señor, salva esas almas, nos decía, salva a todos los que están en África. Oraba porque el corazón de Livingstone estaba en la alma. La historia cuenta que este hombre, Dios le abrió la puerta y el Espíritu de Dios vino sobre él de una manera poderosa. Tuvo encuentros personales, experiencia de Dios espectacular con el Espíritu Santo y se fue a África a evangelizar. Y en una de esas evangelizaciones misioneras, un león le sale al encuentro y le inutiliza la mano izquierda, quedó inútil la mano izquierda porque un león se lanzó. Y este hombre, un periodista, le hace una entrevista a él y le dice de esta manera: Señor David Livingstone, ¿por qué usted no regresa a Bretaña? Porque allá va a estar más seguro que acá, porque poner tanto riesgo en este lugar de África. Mire cómo está su brazo. Y Livingstone dice: yo no podré volver a aquel lugar, a mi país, porque Dios no me mandó donde yo pueda estar cómodo, sino Dios quiere que yo esté aquí para hacer misión. Entendió su llamado, entendió que las almas era mejor que estar en un lugar cómodo. ¿Por qué? Porque tuvo experiencia con Cristo. El hombre y la mujer que tienen una experiencia con Cristo no sigue siendo la misma. Porque usted ve personas que dentro de las congregaciones que no tienen ninguna responsabilidad, no tienen ninguna responsabilidad en el cuerpo de Cristo, de trabajar para el Señor, de evangelizar, hacer un montón de cosas. Necesita una experiencia con Cristo. Cuando tenemos experiencia con Cristo, tú amas al Señor. No solamente de palabras, sino de hechos, de testimonio. Y eres una perla preciosa dentro del cuerpo de Cristo porque te apasiona. Y ve que los cultos, no solamente de misión, sino todos los cultos, es hermoso porque has entendido que el culto no es para el hombre, sino es para Cristo. Pero estos cultos de misión te motivan porque son estos cultos que Dios preparó, y estos cultos de misión no hechos por el hombre, sino por el Espíritu Santo, porque es aquí en este culto de misión donde el Espíritu Santo va a comenzar a arder en tu corazón por las almas perdidas. Y a su nombre, y a su nombre. El segundo punto: un misionero vive lo que predica. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Personas que no solamente hablen de Cristo, sino que vivan de Cristo, de lo que predican. Un misionero vive lo que predica. 1 Timoteo 4:12, se acuerda, justamente el pastor tocó el tema de este muchacho Timoteo, que el apóstol Pablo vio una gracia, algo especial en Timoteo. Claro que sí, porque Timoteo venía de una familia creyente, claro que sí. Ustedes la historia lo conocen. Tenía una fe no fingida. Pero Timoteo no es porque se crió en un familiar cristiano, sino tuvo experiencia con Cristo. Timoteo fue un muchacho que tuvo experiencia con Cristo. Y es lo que él predicaba, él vivía. Por eso tenía testimonio dentro del pueblo de Dios. Cuando tú predicas y hablas, no solamente predicas y hablas, sino que lo que hablas y predicas, la gente sabe dentro de la iglesia y fuera de la iglesia quién eres y quién soy yo. Y a Timoteo lo conocían como un buen hermano, de buen testimonio, esforzado, amaba la iglesia, seguía al apóstol Pablo, pero tuvo una experiencia personal con Jesucristo. Un misionero vive lo que predica. No podemos hablar de amor si vivimos en odio. Un verdadero misionero no puede vivir, hermano, con odio en el corazón. Tiene que tener amor. Yo no puedo hablar de amor cuando hay odio. No podemos predicar fe si vivimos con temor. El primer sermón que la gente escucha no es el que predicamos con la palabra, sino el que predicamos con nuestra vida, con nuestros hechos. Y es allí donde comienza verdaderamente
haciendo misión. Porque escuche, el misionero, el que prepara al misionero, hermano, es Dios el que prepara al misionero. No es el hombre. Es Dios que prepara. Estoy hablando del verdadero misionero. No del que habla bonito, que va. No. Estoy hablando del verdadero misionero. Que tiene pasión por las almas, que sabe que es Cristo. Y si él le manda como alimento a África, donde hay leones, a él no le interesa porque él tuvo una experiencia con Cristo. Sabe que si se destruye este cuerpo, mejor estar con el Señor. De esa experiencia estoy hablando. Verdadero misionero. Sí, misioneros que dejan todo por amor a Cristo. Y esos verdaderos misioneros están dentro del pueblo, están en la iglesia, pero son pocos los que pueden ver, los que están arriba, ver los verdaderos misioneros. Porque esto no se ve en lo humano, se ve en lo espiritual, por el Espíritu de Dios. Tercer punto, un misionero tiene compasión por las almas. Sí, si un misionero no tiene compasión por las almas, jamás puede hacer misión. ¿Y qué dice Mateo, el capítulo 9 de Mateo? Y mire, esto no es solamente una mera palabra, no es solamente un sermón, una predicación que trae el pastor Ramón esta noche, no, esto es palabra de Dios. Palabra, hermano, que verdaderamente nos cala en nuestro corazón, que si tú lo pones por obra en esta noche, tu vida puede cambiar. El Espíritu de Dios puede hacer algo en tu vida, puede tener experiencias personales con Cristo. Y a su nombre, un misionero tiene compasión por las almas. Miren lo que dice el capítulo 9 de Mateo, versículo 35, para que entiendan hasta el versículo 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, el primer misionero, nuestro Señor Jesús. Enseñaba en la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el verso 36 me apasiona. Sí, me apasiona. Porque dice, a ver la multitud. Hoy necesitamos pastores, predicadores, que estén enfrente de la obra, que no miren a la multitud, sino que mire a las personas como oveja que no tiene pastor. Yo oro todas las mañanas y digo, Señor, quiero un corazón, no como pastor, sino quiero un corazón como padre. Quiero mirar a la persona como miraba Jesús. Yo anhelo eso en mi corazón. No anhelo tu diezmo, tu ofrenda, tu billetera, no. Anhelo la gracia de Dios, anhelo la presencia de Dios, anhelo que las almas sean salvas. Todo verdadero misionero tiene que anhelar ese corazón, ese misionero, esa compasión por las almas. Al ver la multitud, tuvo compasión de ella porque estaba desamparada y dispersa como oveja que no tiene pastor. Estuvo esos días en Buenos Aires, después de la Noria, Loma de Zamora. Y los que conocen allá, creo que el hermano sabe bien porque es de aquel lado. Nuestro hermano Marcelo. Entre 8 y 9 en la esquina. Todos jóvenes. De 14, de 9, de toda la edad que usted quiera. Toda la semana. Nadie estudia, nadie trabaja. En esa semana no había ninguno que se llegó a ellos a evangelizar, a llevar un tratado. Al menos los días que yo estuve, esas 2 semanas. Y la iglesia tiene que despertarse si quiere realmente hacer misión. Un misionero tiene que tener esta compasión. Jesús no veía multitudes, veía personas necesitadas. El corazón misionero nace cuando dejamos de criticar a la gente y comenzamos a amarla. Sí, ahí comienza el verdadero misionero, cuando dejamos de criticar a la gente y comenzamos a amarla. No, mira cómo ella viste, mira cómo ella es, mira cómo esto, mira cómo aquello, él no va a cambiar más porque es un drogadito, porque esto, aquello. Comenzamos a criticar cuando nosotros tenemos que amar. ¿Cómo el
Señor nos enseñó a amar las almas, no a criticarlo. Porque sé que muchas veces nadie te da nada. Cuando no tenía Jesús, nadie daba por mí nada. Me decían, este no va a cambiar, este va a ser lo mismo, y el diablo me dice amén. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre mi vida, dentro de mi vida, todo cambió. Y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios estoy parado en esta noche predicando sobre misión. Pero no porque yo sea bueno, sino porque la gracia de Dios me alcanzó. Y si tú entiendes esta noche lo que es compasión y deja de criticar y comienza a amar, comienza a cambiar el vocabulario y tu pensamiento, serás verdaderamente un buen misionero en la mano del Señor. Sin compasión, escuche esto profundo lo que voy a soltar. Sin compasión no hay misión. Sin compasión no hay misión. Si no tienes compasión, no puede hacer misión. No lo puede hacer. Un verdadero misionero no condena, sino que extiende la mano. Sí, un verdadero misionero no va a condenar, va a extender la mano, va a ayudar. Pero lamentablemente son pocos, pero lo hay. Dios lo tiene. Dios quiera que en esta noche tú seas uno de ellos, de aquellos llamados. Y el cuarto punto para cerrar: un misionero está dispuesto a salir de su comodidad. Cuando fuimos a Hipólito de Yrigoyen, sabía que no había nada. Y cuando el pastor Olito mandó un pastor diciéndome, aquí en ella Hipólito de Yrigoyen no hay nada, iglesia cerrada con un candado, no hay nada, pastor alto y no hay nada. Tuve 3 días encerrado. Y hablé a mi esposa y dije, Señor, yo hice un pacto contigo, no con el hombre, y las aguas bautismales. Y a veces no entendemos eso, pero es de gran que tenemos que dejo al mundo para seguir a Cristo. Hay un pacto y el pacto no se rompe. Dejo al mundo para seguir a Cristo. Tenemos que entender. Y gracias a Dios por mi esposa, porque Dios me dio una buena esposa. Ya la estoy extrañando. Eso hace 3 días que estoy con la persona. Pero gracias a Dios por la tecnología que puedo llamarle, el videollamado, el mensaje y está. Pero no es lo mismo que quiero presente. Un misionero está dispuesto a salir de su comodidad. Y gracias a Dios por mi esposa. Por eso, jovencita, busca a alguien que va a ser, si tiene interés de servir al Señor, ser un buen misionero, un buen cristiano. Busca a la persona indicada, que tenga amor por Dios, amor por Cristo. Porque si no, tu casamiento será fracasado. Necesita que tiene la misma línea. Ese matrimonio. Y cuando fuimos allá, muchos no saben lo que pasaba. Porque no me gusta contar, me gusta que otros cuenten. Pero como viene el caso de esta noche de misión, hay que estar dispuesto a salir de su comunidad. ¿Y sabe qué me dijo un pastor que estaba allá, que voy a mencionar el nombre? Me dijo, yo ni loco vengo acá, pastor, no sé cómo viniste. Si el pastor lindo no me da esto, no me da esto, no me da aquello, ni loco, menos voy a dormir en el banco como dormiste ahí. No, cuando tienes experiencia personal con Cristo, estás dispuesto a salir de tu comodidad. Tú haces todo por Jesucristo, por llevar el mensaje y hacer caso sumiso a lo que Jesucristo dijo. Vayan y prediquen. Lleven este mensaje. La misión requiere de disponibilidad. Sí, hay que estar disponible para el Señor en la misión. Dios no busca capacidad perfecta, busca corazones dispuestos. Y a su nombre, ¿dónde están esos corazones dispuestos? ¿Se acuerda el pasaje de Isaías que es muy conocido, capítulo 6 de Isaías, que vio Isaías? A Dios sentado en su trono, ¿no? Y serafines que volaban, que decían, santo, santo, santo.
es Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dijo Isaías? Isaías dice, yo estoy dentro de un pueblo que tiene labios inmundos. Pero un serafín tomó un atenazo, tomó un carbón encendido y dice, tocó el labio del profeta, dijo, con esto he quitado tu culpa y perdonado tu pecado. Y luego dijo Dios, ¿a quién enviaremos? Oiga, escucha lo que suelta profundo en esta noche, para gente en esta noche que tiene amor por la pasión, por la salva. Cuando el carbón encendido tocó la boca del profeta, una metamorfosis, hubo un cambio, la gloria de Dios se manifestó, el templo se manifestó de gloria, y cuando escuchó la voz, mientras que la gloria de Dios, el carbón encendido no te toque, no vas a escuchar esa voz que diga, ¿a quién enviaremos? Y no vas a estar dispuesto, como dijo Isaías, envíame a mí. Pero esta noche declaro por la palabra de Dios que en esta noche, a alguien esta noche, el Espíritu de Dios lo va a tocar en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Muchas veces no iremos a otros países, pero sí tendremos que salir de nuestra zona de confort, de comodidad, hablarle a un compañero, orar por un vecino o compartir con familiares. Tendremos que hacer eso. La misión comienza cuando decimos, aquí estoy, sí, sin temor. Cuando decimos, Señor, aquí estoy. Ser misionero no es un evento, es un estilo de vida. Tal vez no tenga pasaporte sellado, pero tienes un vecindario. Y a su nombre, tal vez no hables ahora en otro idioma, pero puedes hablar de Cristo. No, tú puedes hablar de Cristo, tal vez no tenga un púlpito, pero tiene influencia. Tiene gente que te rodea. En muchos lugares puede hablar del Señor. Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré? La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Dios puede contar contigo como cristiano? Hoy decides ser un misionero donde Dios te ha puesto. Porque el mundo no necesita más opiniones. Sí, la gente y el mundo está cansado de opiniones. La gente está esperando testigos de Cristo. Y a su nombre, póngase de pie, por favor, en esta noche. El Señor sigue llamando, como Isaías vio la gloria de Dios que se manifestó en el templo. Y escuchó aquella voz, ¿a quién enviaremos? Un misionero entiende su llamado, un misionero vive lo que predica, un misionero tiene compasión por las almas, un misionero está dispuesto a salir de su comodidad. Yo quiero que cierre tus ojos allí donde está. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. En el